El siglo XX en España fue un auténtico torbellino, y su literatura no es que solo lo contara, es que muchas veces casi parecía que lo estaba prediciendo. Hoy vamos a hacer un viaje para explorar cómo las palabras le dieron forma a todo un siglo de historia. El siglo XX español es una auténtica montaña rusa. Estuvo marcado por las dos guerras mundiales, por supuesto, pero sobre todo por una guerra civil devastadora y una posguerra larguísima. Y si a eso le sumamos los cambios sociales y tecnológicos tan profundos que hubo, es que se transformó absolutamente todo. Claro, ante un torbellino así, la pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Qué hizo la literatura? ¿Se escondió? ¿Miró para otro lado? ¿O más bien se convirtió en un arma, en un testimonio, en una especie de espejo de su tiempo? Pues para responder a esa pregunta vamos a hacer algo un poco distinto. En lugar de seguir una línea de tiempo, sin más, lo que vamos a hacer es viajar. Vamos a ir a esas estaciones clave, a esas ciudades que fueron los epicentros creativos y que de alguna manera dieron forma a las ideas y los estilos de toda una época. Y nuestra primera parada, ¿dónde si no? París. Es que a principios de siglo este era el centro del universo artístico y filosófico, el lugar donde de verdad todo estaba ocurriendo. Y esta frase lo resume todo a la perfección. Es el espíritu que flotaba en el aire. Era como el lema no oficial de los modernistas, toda una declaración de intenciones. Rompía con esa idea de que solo hay una realidad objetiva. De repente, lo importante ya no era el qué, sino el cómo se veía, cómo se sentía. El modernismo buscaba la belleza por encima de todo. Utilizaba un lenguaje cuidadísimo, preciosista, y quería integrar el arte en la vida cotidiana. Y ojo, porque su gran renovador en nuestra lengua, el que de verdad marcó el camino para los autores de España, fue un nicaragüense que bebió de todo este ambiente parisino, el gran Rubén Darío. París, en ese momento, era un auténtico hervidero de ismos. Las vanguardias querían romper con todo lo anterior, con todo. El surrealismo se metía en el mundo de los sueños, el cubismo desmontaba las formas, y el dadaísmo jugaba con el absurdo para protestar contra un mundo que parecía haber perdido el sentido. Todas, eso sí, compartían un deseo febril por experimentar. Y claro, después del trauma de las guerras mundiales, surgió el existencialismo. De repente, figuras como Sartre o Camus se sentaban en los cafés de París y se preguntaban por el sentido de la vida, ahora que el mundo parecía haberlo perdido por completo. Todo el foco estaba en la libertad y la responsabilidad de cada individuo. Venga, y ahora cruzamos el Atlántico. Nuestro viaje nos lleva a Nueva York, el nuevo símbolo de la modernidad, una ciudad de un capitalismo frenético y para muchos de una deshumanización muy profunda. Y mientras todo esto pasaba en Europa, en España teníamos a un grupo de jóvenes con un talento que de verdad era desbordante. La generación del 27. Estaban escuchando todo lo que venía de fuera, lo absorbieron y lo mezclaron con la tradición española, creando una de las épocas más brillantes de nuestra literatura, sin duda. La conexión clave con Nueva York la personifica Federico García Lorca. Su viaje allí entre el 29 y el 30 le inspiró Poeta en Nueva York, una obra que es fundamental. Utiliza imágenes surrealistas, muy potentes, para lanzar una crítica feroz a esa metrópolis que él veía como una especie de máquina de devorar almas. Y volvemos a España. Pero claro, el país que nos encontramos ya no es el mismo. Nuestro viaje entra ahora en su etapa más oscura. Una España que se dirige de cabeza a un conflicto que lo iba a cambiar todo para siempre. Esta línea de tiempo es crucial para entenderlo todo. Pasamos de la esperanza que trajo la República a la fractura más brutal que se pueda imaginar con la Guerra Civil. Y de ahí a un silencio larguísimo de casi 40 años de dictadura. Este contexto no es que solo influyera en los escritores, es que los marcó a fuego. La guerra dio paso a la llamada Generación del 36. Aquí ya no había tiempo para juegos vanguardistas, la literatura se convirtió en un grito. Y la figura más conmovedora es, probablemente, Miguel Hernández. Sus versos, como las famosísimas Nanas de la Cebolla, son el testimonio más desgarrador que se puede encontrar del dolor de la guerra. Y quizá no hay nada que ilustre mejor la tragedia de esa división que la historia de los hermanos Machado. Los dos poetas geniales, pero la guerra los puso en bandos opuestos. Antonio, siempre fiel a la República, murió en el exilio al poco de cruzar la frontera. Manuel, en cambio, se adhirió al bando franquista. Es tremendo, una familia, un país entero, rotos por la mitad. Durante la dictadura, la literatura sobrevivió como pudo. Al principio se refugió en un existencialismo que reflejaba esa angustia, esa soledad de la posguerra. Después dio un paso al frente con la poesía y la novela social, cambiando el yo por el nosotros, para denunciar las injusticias. Y ya finalmente, en los 60 y 70, una tímida apertura económica permitió a los novelistas experimentar un poco más, muy influidos por lo que empezaba a llegar de fuera.
Pero el conflicto no solo transformó la literatura dentro de España, forzó a muchos de sus mejores autores a cruzar el océano. Y esto creó una riquísima literatura en el exilio. Y además, coincidió con una explosión de creatividad brutal en Hispanoamérica. La literatura del exilio está marcada por una palabra, y esa palabra es dolor. El dolor por la patria perdida, la memoria de la guerra que no se va nunca, y esa esperanza de volver que, con los años, se iba desvaneciendo. Es que casi toda la generación del 27 tuvo que exiliarse, y su obra es el testimonio vivo de esa herida que nunca cerró. Mientras tanto, en Latinoamérica, los escritores se enfrentaban a otra pregunta. A ver, con una historia tan llena de contrastes, de mitos, de violencias, ¿cómo se podía narrar una realidad así, tan desbordante, que a veces parecía increíble? Y la respuesta que encontraron fue sencillamente genial: el realismo mágico. En lugar de separar la realidad de la fantasía, lo que hicieron fue fusionarlas, porque entendieron que para contar la verdad de su continente, a veces había que recurrir a la magia, a los mitos, a los sueños, tratándolo todo como si fuera lo más normal del mundo. Y esto nos lleva, claro, al famoso boom latinoamericano. De repente, un grupo de autores con un talento descomunal puso la literatura en español en el centro del mapa mundial. Sus nuevas formas de contar historias, llenas de magia y de verdad, fascinaron a lectores de todo el planeta. Y así, nuestro viaje llega a su última parada. Volvemos a una España que, tras la muerte del dictador en el 75, se abría por fin a la democracia y a un futuro de libertad. Y lo que pasó entonces fue una auténtica explosión. Se acabó la censura, volvieron los autores exiliados, se publicaron todas las obras prohibidas, la literatura se diversificó de una manera increíble. Novela histórica, novela negra, la poesía de la experiencia, que hablaba de lo cotidiano, fue un auténtico renacer cultural. Hemos viajado de París a Nueva York, de la guerra al exilio, del realismo mágico de vuelta a la democracia, y todo este viaje nos deja con una pregunta flotando en el aire. Después de un siglo de cambios tan radicales, en esta era digital y globalizada en la que vivimos, ¿cuál será la próxima estación de la literatura?